Nunca creí en fantasmas. Trabajo evaluando propiedades para renta en zonas urbanas. Mi función es sencilla: revisar condiciones estructurales, instalaciones eléctricas, humedad, ruidos estructurales y cualquier detalle que pueda generar conflictos con inquilinos. Soy metódico, todo lo documento. La casa de la calle Fresno 117 me la asignaron después de que 3 inquilinos rompieran contrato antes del primer mes. Motivo declarado: ruidos. Nada más. No gritos, no sombras, no cosas moviéndose, solo ruidos. La casa estaba en una colonia vieja, de esas construidas en los años 70, con muros gruesos y techos altos. La fachada tenía pintura reciente. El propietario insistía en que no había antecedentes relevantes. Lo primero que hice fue revisar instalaciones, tuberías funcionales, sistema eléctrico sin sobrecargas, estructura sin grietas activas, cimientos estables. Durante el día, la casa era completamente normal. El problema comenzaba después de las 2:17 am. No lo supe hasta la segunda noche. La primera noche me quedé para monitorear niveles de sonido. Coloqué una grabadora digital en la sala y otra en el pasillo que conectaba las habitaciones. Dormí en el cuarto principal con la puerta abierta. Nada. Silencio absoluto. A la mañana siguiente revisé los audios. A las 2:17 am, en ambas grabaciones, apareció un sonido. No era un golpe, no era un crujido estructural, era un arrastre, como si algo pesado se desplazara lentamente sobre el piso del pasillo. Duró exactamente 23 segundos, luego silencio. Lo extraño no era el sonido, era que yo no lo escuché. Pensé en una falla del equipo. La segunda noche decidí permanecer despierto. Me senté en la sala con la luz apagada, mirando hacia el pasillo. Grabadoras activas, teléfono en modo avión, reloj visible, 2:16 am, silencio absoluto, 2:17, lo escuché. No provenía de las paredes, no venía del techo, venía del pasillo. Un arrastre lento, constante, como si algo con peso irregular se desplazara desde el fondo hacia la sala. Me levanté inmediatamente, encendí la luz. Nada. El sonido se detuvo. Revisé el piso. Era porcelanato. No había marcas. No había objetos fuera de lugar. Revisé la grabadora. El sonido estaba ahí, exactamente igual que la noche anterior. 23 segundos. Ni uno más, ni uno menos. Lo racional era buscar causas físicas. Esa tarde inspeccioné el subsuelo. No había sótano, pero sí un pequeño espacio sanitario bajo la estructura. Entré con linterna. No había animales. No había rastro de ocupación. La tercera noche coloqué un sensor de vibración en el piso del pasillo. A las 2:17 am, el sonido volvió. Lo escuché claramente. Esta vez no encendí la luz. Quise observar. El arrastre comenzó en el fondo del pasillo, donde estaba la habitación más pequeña, y avanzó lentamente hacia mí. No había nada visible, pero el sensor vibró. Los datos mostraron microvibraciones en sincronía con el sonido. Eso descartaba interferencia auditiva. Había fricción real contra el piso. Me levanté y caminé hacia el origen mientras el sonido continuaba. Era extraño. No se detenía cuando me movía. No reaccionaba a mi presencia. Era como si siguiera una trayectoria fija. Cuando llegué a la mitad del pasillo, el sonido pasó a mi lado. Lo sé porque la vibración se registró detrás de mí. Me giré. Nada. El sonido terminó justo frente a la sala. 23 segundos. Silencio. No dormí esa noche. Al día siguiente pedí antecedentes de la propiedad. El propietario dudó, pero finalmente compartió información básica. La casa había pertenecido a una mujer mayor que vivió sola durante 20 años. Murió en la habitación del fondo. Causas naturales. Nadie encontró el cuerpo hasta 3 días después. No me impresionó. No era un dato extraordinario. Miles de personas mueren solas en sus casas. Pero pedí el informe forense. La mujer tenía una fractura antigua en la cadera. Nunca se operó. Caminaba arrastrando ligeramente la pierna izquierda. Sentí una incomodidad que no pude justificar racionalmente. Esa noche volví. Coloqué harina fina sobre el piso del pasillo, formando una capa delgada casi invisible. Quería descartar autoengaño. 2:17 am. El arrastre comenzó.
Lo escuché, lo sentí, pero no vi nada. La harina se desplazó, no como una huella definida, sino como si algo pesado rozara la superficie y empujara el polvo hacia los lados. Una franja irregular avanzó desde el fondo hasta casi mis pies. No había pisadas, solo el patrón de fricción. Cuando terminó, el aire se sentía más frío. Eso sí pudo ser sugestión. Revisé la grabación. 23 segundos exactos, no más, no menos. Decidí quedarme una semana completa. Necesitaba repetir el fenómeno bajo variaciones. Cambié mi posición cada noche. Una vez me quedé en el cuarto del fondo. A las 2:17 am, el sonido comenzó justo a mi lado. El arrastre avanzó hacia la puerta. Sentí claramente que algo pasaba entre la cama y la pared. La distancia era de menos de medio metro. No había espacio suficiente para que algo voluminoso cruzara sin tocar muebles. Pero nada se movió. Solo el sonido. Solo la vibración. Solo esa duración exacta. El séptimo día encontré algo que no esperaba. Revisando planos antiguos de la propiedad, noté que antes de la remodelación el pasillo era ligeramente más estrecho. La reforma amplió el espacio quitando un armario empotrado. Fui al archivo municipal y conseguí fotografías previas a la remodelación. En ellas se veía el pasillo original. La anchura coincidía exactamente con la franja que la harina mostraba cada noche, como si lo que se desplazara siguiera el trayecto antiguo, no el actual. Esa noche no coloqué harina. Me senté en el suelo del pasillo, justo en la trayectoria estimada. 2:17 am. El arrastre comenzó. Esta vez no se detuvo cuando llegó a mí. No me atravesó. Se detuvo, justo frente a mi pecho. El sonido persistió durante 3 segundos adicionales. No 23, 26. Luego silencio. El sensor marcó vibración concentrada frente a mí, como si algo estuviera detenido allí. No sentí miedo, sentí presión. Una especie de densidad en el aire. Sin temperatura anormal, sin olor. Solo esa sensación de espacio ocupado. Hablé. No sé por qué. Ya no hay pared. El silencio fue absoluto. Esa noche no volvió a ocurrir nada. Ni la siguiente, ni la siguiente. El fenómeno cesó. Redacté el informe. Conclusión oficial: ruidos estructurales asociados a dilatación térmica nocturna y memoria acústica amplificada por arquitectura lineal. Era una explicación plausible. Nadie cuestionó el reporte. La casa volvió a rentarse. 3 meses después, el nuevo inquilino llamó. No mencionó ruidos. Dijo algo diferente. Hay una parte del pasillo donde el aire se siente ocupado. No quise volver, pero lo hice. No llevé sensores. No llevé grabadoras. Solo caminé por el pasillo. A las 2:17 am no hubo sonido, pero al pasar por el punto donde antes terminaba el armario empotrado, sentí resistencia, no física, no tangible, pero clara, como si el espacio no estuviera completamente vacío. No he regresado desde entonces. Sigo sin creer en fantasmas. Creo en patrones, en fenómenos mal comprendidos, en explicaciones pendientes. Pero desde esa casa, cuando evalúo una propiedad para renta y alguien menciona ruidos, ya no sonrío con superioridad. Reviso los planos antiguos, porque algunas casas no olvidan la forma que tuvieron, y a veces, lo que se mueve dentro de ellas tampoco. Nunca he tenido problemas para dormir en casas ajenas. Trabajo documentando propiedades antes de que se renten. Fotografías, estado de conservación, inventario. Es un procedimiento frío, técnico, nada emocional. La casa de la colonia Santa Emilia era nueva en el mercado. 2 plantas, acabados modernos, contrato listo. El detalle era que los últimos 4 inquilinos habían abandonado el lugar antes de cumplir un mes. Motivo: sensación constante de que alguien entraba cuando no estaban. No robos, no cerraduras forzadas. Nada faltaba, solo pequeños cambios. Como escéptico profesional, ese tipo de queja suele explicarse rápido: memoria defectuosa, estrés, sugestión. Las mudanzas descolocan la percepción. Llegué un lunes por la tarde, casa vacía, silencio normal, sin olor a humedad, instalaciones recientes. Comencé el inventario fotográfico. Sala sin daños, cocina completa, refrigerador desconectado, helesines vacías. Subí a la planta alta.
En el dormitorio principal encontré algo extraño. Un clavo en la pared, justo encima del interruptor de luz. No tenía función aparente, no sostenía nada, no era parte de la decoración. Lo fotografié y anoté, elemento residual no estructural, nada más. Esa primera noche decidí quedarme. Mi intención era descartar la hipótesis de intrusión. Coloqué cinta adhesiva transparente en las puertas exteriores, pequeñas tiras casi invisibles que se romperían si alguien las abría. Instalé una cámara en la sala apuntando hacia la escalera. Cerré todas las ventanas. Me acosté en el dormitorio principal. 1:43 a.m. Desperté sin saber por qué. No escuché un ruido específico. Solo esa sensación que el cuerpo reconoce antes que la mente, alerta. Miré la puerta. Estaba cerrada. La dejé abierta. Me incorporé. La puerta estaba cerrada. Pensé que tal vez la había cerrado sin notarlo. La abrí. Regresé a la cama. A las 2:12 a.m. escuché un leve golpe metálico. No fuerte. Un tic. Como si algo pequeño chocara contra la pared. Encendí la luz. Nada. Recorrí la planta baja. Cintas intactas. Puertas cerradas. Regresé al cuarto. El clavo sobre el interruptor ya no estaba. En su lugar había una pequeña marca circular en la pintura. Busqué el clavo en el suelo. No estaba. Revisé las fotografías que tomé esa tarde. El clavo aparecía claramente en la imagen. No era un error de memoria. Volví a revisar cada rincón del dormitorio. Nada. Pensé en vandalismo previo, en reparación mal hecha. Me obligué a dormir. Al día siguiente inspeccioné la casa con luz natural. Nada fuera de lugar. Hasta que entré a la cocina. Sobre la barra había un objeto que no fotografié el día anterior. Un tornillo oxidado, pequeño, como si perteneciera a algo antiguo. No había razón para que estuviera allí. La cocina estaba vacía. Revisé mis fotos. En ninguna aparecía ese tornillo. Lo guardé en una bolsa con etiqueta. Decidí quedarme otra noche. Si alguien estaba entrando, debía detectarlo. Esa noche añadí sensores de movimiento básicos conectados a mi teléfono. Puertas selladas nuevamente, ventanas cerradas. 2:07 a.m. Mi teléfono vibró. Movimiento detectado, planta baja. No escuché pasos, solo el aviso. Abrí la aplicación de la cámara. La imagen mostraba la sala vacía, pero el sensor seguía activándose, como si algo estuviera cruzando lentamente el espacio frente a la escalera. No había figura, no había sombra, pero la detección continuaba. Duró exactamente 31 segundos. Luego cesó. Bajé. Nada. Las cintas seguían intactas. El aire olía ligeramente a polvo removido. A la mañana siguiente encontré otro objeto. Un botón. Redondo. Antiguo. Con hilo aún adherido. Estaba sobre el segundo escalón. No lo fotografié el primer día. Revisé nuevamente mis registros. La escalera estaba completamente limpia. El patrón comenzó a inquietarme. No eran objetos valiosos. No eran objetos actuales. Eran fragmentos. Como si alguien estuviera desarmando algo pieza por pieza. Esa tarde pedí antecedentes al propietario. La casa había sido construida sobre un terreno donde antes existía otra vivienda demolida 20 años atrás. No hubo incidentes registrados. Solo una demolición por daños estructurales tras un incendio menor. Incendio menor. La expresión me incomodó. Pregunté si alguien había muerto. No oficialmente. No insistí. La tercera noche coloqué una hoja blanca sobre la barra de la cocina. Si aparecía otro objeto, dejaría marca. Me senté en la escalera, con la luz apagada. Esperé. 2:06 a.m. Un sonido leve, como una uña golpeando madera. Luego otro. Luego silencio. No escuché pasos. No escuché respiración. Pero la hoja de papel se movió. No por viento. Las ventanas estaban cerradas. Se movió como si algo pequeño cayera sobre ella. Encendí la linterna. Un fragmento de tela chamuscada descansaba en el centro, negra en los bordes, con olor a humo viejo, no reciente, viejo, como ropa almacenada durante décadas. Sentí algo distinto esa noche, no miedo, observación. La casa no estaba recibiendo objetos, los estaba devolviendo. Al día siguiente pedí acceso a fotografías del incendio antiguo. En el archivo municipal encontré una imagen borrosa.
La casa anterior tenía la misma distribución general. En la entrada se veía un perchero metálico junto al interruptor, y sobre ese interruptor, un clavo, ese mismo. En otra imagen, una mujer mayor aparecía en la cocina. Vestía una blusa con botones oscuros. Uno faltaba. En el suelo, apenas visible, un tornillo suelto. El incendio, según el reporte, comenzó en la escalera. El cuerpo nunca fue recuperado completamente. La estructura colapsó parcialmente. Me quedé mirando la foto más tiempo del necesario. Esa noche decidí no sellar puertas, no colocar sensores, solo observar. 2:05 a.m. El aire cambió, no en temperatura, en densidad, como si el espacio se volviera más pesado. Escuché un sonido, no un arrastre, no un paso. Era más sutil, el sonido de algo cayendo pieza por pieza. Primero un tic, luego otro, luego un tercero. Bajé lentamente. En la hoja blanca había 3 objetos nuevos. Un pedazo de vidrio ennegrecido, un trozo diminuto de madera carbonizada y una argolla metálica deformada por calor. El inventario continuaba. Retrocedí un paso. El interruptor del dormitorio principal estaba encendido. Yo lo había apagado. Sobre él, incrustado en la pared, el clavo, en la misma posición exacta que en la fotografía antigua. No sentí terror, sentí lógica. Algo estaba reconstruyendo, no físicamente, sino espacialmente, como si la casa actual estuviera recordando la anterior, como si el espacio rechazara la demolición, como si cada noche devolviera una pieza perdida. Me quedé en la sala. A las 2:31 a.m., escuché un sonido distinto, una respiración, muy leve, provenía de la escalera, no era imaginada. El sonido tenía ritmo, 3 inhalaciones, 2 exhalaciones, pausa, luego nada. Subí. La hoja blanca ahora tenía una marca oscura en el centro, como una silueta parcial, no humana completa, solo el contorno de hombros inclinados, como alguien sentado. El aire olía intensamente a humo, pero no había humo visible. Al día siguiente entregué mi informe. Redacción técnica, propiedad estructuralmente estable. Posibles fenómenos de estrés ambiental asociados a memoria contextual y sugestión. No mencioné objetos, no mencioné fotografías, no mencioné la respiración. 2 semanas después, la casa volvió a rentarse. El nuevo inquilino llamó al propietario al 5.º día. No habló de fantasmas, dijo algo diferente. Cada noche aparece algo pequeño en la cocina, cosas viejas, como si alguien estuviera regresando. Me pidieron volver. No acepté, no porque crea en fantasmas. Sigo sin creer. Creo en persistencias, en huellas energéticas mal comprendidas, en fenómenos residuales. Pero si algún día escuchas que una casa no se siente vacía, revisa si está intentando terminar algo que quedó inconcluso, porque algunas estructuras no aceptan el olvido, y a veces no quieren nuevos habitantes, solo quieren recuperar lo que perdieron. Nunca rento sin revisar historial. Soy abogado inmobiliario. Mi trabajo consiste en leer contratos, cláusulas, anexos y antecedentes de propiedad. He visto todo tipo de disputas absurdas, humedad mal interpretada, vecinos conflictivos, ruidos de tuberías que terminan en demandas. La casa de Avenida del Roble parecía normal en papel, contrato limpio, sin litigios, sin reportes policiales. El único patrón extraño era estadístico, 7 inquilinos en 3 años. Todos rescindieron contrato antes de los 2 meses. Motivo oficial, incomodidad progresiva. Nada más. Cuando pedí detalles, la respuesta fue imprecisa. No pasaba nada específico, solo que la casa se volvía difícil. Esa frase me molestó. No es jurídicamente cuantificable. Decidí quedarme una semana. La casa era moderna, minimalista, con sensores automáticos de luz en los pasillos y termostato inteligente. Sistema domótico básico. Primer día, inspección completa. Instalación eléctrica correcta. Cámaras de seguridad funcionales. Puertas con cerraduras digitales. Nada fuera de lo común. La primera noche dormí sin incidentes. La segunda noche comenzó el patrón. Trabajo desde casa, así que mis horarios son regulares. Ceno a las 9 p.m. Reviso correos a las 10:30 p.m. Duermo a las 12 a.m.
A las 10:28 p.m., antes de abrir mi laptop, la pantalla del comedor se encendió sola. Mostraba el panel del sistema domótico. Revisé el registro. Actividad, usuario. No había iniciado sesión. Pensé en actualización automática. La apagué. A las 12:03 a.m., justo después de apagar la luz del dormitorio, el pasillo se iluminó. Sensor activado. Revisé cámaras. Nadie. El sistema marcaba, movimiento detectado. Duración, 14 segundos. Podía ser un insecto, una falla. Nada concluyente. La tercera noche el fenómeno fue más preciso. A las 9 p.m., cuando me senté a cenar, la luz de la cocina bajó su intensidad un 30%. No se apagó, solo bajó, como si alguien ajustara la configuración para crear pinambre. Revisé el historial. Cambio manual. Sin usuario identificado. Reinicié el sistema completo. Restablecimiento de fábrica. Nueva contraseña. Desactivé accesos remotos. La cuarta noche fue cuando entendí que no era un fallo aleatorio. A las 10:30 p.m., mi laptop se cerró sola. No se apagó. Solo se cerró la tapa, como si alguien la hubiera empujado suavemente. Estaba solo. No había corriente de aire. Revisé la grabación de la cámara del comedor. Se veía mi espalda frente a la mesa. A las 10:29 y 58 segundos, la pantalla del sistema domótico se encendió. A las 10:30, mi laptop se cerró. No se ve ninguna mano, pero el ángulo de la tapa cambia. 2 grados, luego 5, luego completamente cerrada. Sin brusquedad, sin caída, como si alguien conociera la presión exacta necesaria. No dormí esa noche. Comencé a tomar notas exactas de cada evento, hora, duración, condiciones. El patrón era claro. La casa no generaba fenómenos aleatorios. Se ajustaba a mis rutinas. Si me duchaba a las 8:15 a.m., el calentador se apagaba a las 8:16. Si preparaba café a las 7:40 a.m., la cafetera se desconectaba a las 7:41. No siempre. Solo después de repetir el hábito 3 o 4 veces, como si necesitara aprenderlo primero. El sexto día cambié mi horario deliberadamente. Cené a las 8 p.m. en lugar de las 9. Nada ocurrió. A las 9 p.m., sin que estuviera en la cocina, la luz bajó su intensidad. El sistema replicó la rutina antigua, como si esperara mi presencia. Sentí algo diferente entonces. No miedo, observación inversa. Yo estaba evaluando la casa, pero algo estaba evaluándome a mí. Decidí romper todos los patrones. Dormí en el sofá, comí a deshoras. Encendí luces al azar. Los primeros 2 días no pasó nada. El tercero, a las 2:14 a.m., el dormitorio principal se iluminó. No estaba allí. Las cámaras registraron la puerta abriéndose lentamente. No había nadie visible. La puerta se abrió con suavidad, hasta el ángulo exacto que yo solía dejar cuando iba al baño por la noche. Ni más, ni menos. La cerradura digital no registró apertura. El sensor no marcó presencia, pero la puerta cambió de posición. A la mañana siguiente revisé las grabaciones cuadro por cuadro. A las 2:14 y 11 segundos, la puerta comienza a moverse. No se ve sombra, no se deforma la imagen. Simplemente cambia de posición, como si faltara un elemento en el video, un vacío que empuja. Mi racionalidad comenzó a desgastarse no por lo que ocurría, sino por la precisión. El 10º día cometí un error. Decidí ignorar los eventos. Actué con normalidad. Cené a las 9 p.m. Revisé correos a las 10:30 p.m. Apagué luces a las 12 a.m. Nada pasó. Me sentí aliviado. Pensé que el fenómeno dependía de mi atención. A las 3:33 a.m. desperté. La casa estaba completamente iluminada. Todas las luces, cocina, pasillos, baños, escalera, incluso el exterior. El sistema domótico mostraba un solo mensaje en la pantalla central: rutina optimizada. No había opción de borrar el mensaje. No había registro de quien ejecutó la acción. La palabra optimizada me perturbó más que cualquier sombra. Bajé las escaleras lentamente. Cada paso activaba una luz antes de que mi pie tocara el siguiente escalón. Anticipación perfecta. No reacción, anticipación. En la cocina encontré algo nuevo.
Mi taza estaba colocada exactamente en el centro de la mesa. Yo la había dejado en el fregadero. La posición era milimétrica, equidistante de los bordes, simétrica, demasiado precisa para ser descuido humano. Regresé al dormitorio. La cama estaba tendida. Yo no la había tendido. Las sábanas estaban estiradas con una tensión uniforme, como si alguien hubiera aprendido cómo me incomodaban los pliegues. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no porque algo se moviera, sino porque algo estaba mejorando mis hábitos. Al día siguiente llamé al fabricante del sistema domótico. Revisaron remotamente el software. No detectaron intrusión. No había acceso externo. El técnico me dijo algo que no me gustó. El sistema aprende rutinas para automatizar procesos. Le respondí que yo había restablecido todo. Su respuesta fue breve. Algunos patrones se guardan en memoria persistente. Esa noche desconecté el sistema completamente, corté corriente, bajé el interruptor general. La casa quedó a oscuras. Silencio absoluto. Pensé que eso terminaría todo. A las 10:30 p.m., mi laptop se cerró sola, sin electricidad en la casa. A las 12 a.m., la puerta del dormitorio se abrió, sin sistema activo. A las 3:33 a.m., desperté nuevamente. La casa estaba iluminada, no por luces eléctricas, por algo más tenue. Una claridad gris que no provenía de ninguna fuente visible. No era luna, no era ferule. Era como si las superficies emitieran una luminiscencia leve. Las paredes, el suelo, los marcos de las puertas, todo ligeramente visible. El mensaje en la pantalla, que no tenía energía, estaba encendido. Rutina completa. La pantalla no tenía cable conectado, no tenía batería, pero el texto estaba allí, parpadeando. Sentí entonces algo distinto a miedo. Sustitución. Como si mis horarios ya no fueran necesarios. Como si la casa hubiera aprendido lo suficiente. Caminé hacia la puerta principal. El lector digital marcaba, acceso concedido. No había puesto código. La puerta se abrió. El exterior estaba oscuro, demasiado oscuro. La calle, que normalmente tenía faroles, estaba completamente negra. Miré hacia atrás. La casa estaba iluminada desde dentro, pero no por electricidad. Era como si la estructura tuviera pulso, una vibración tenue en las paredes, un ritmo lento, constante. No entré de nuevo, me fui. Al día siguiente, regresé con el propietario. La casa estaba normal, sin luces encendidas, sin mensajes, sin registros. El sistema funcionaba perfectamente. Entregué mi informe final. Propiedad funcional, sin anomalías verificables. No mencioné la luminiscencia, no mencioné la frase. 3 meses después, el propietario me llamó. Nuevo inquilino, mismo patrón. Abandonó la casa al día 33. Su explicación fue breve. La casa ya no me necesitaba. Sigo sin creer en fantasmas, pero creo en sistemas que aprenden. Y desde entonces, cuando entro a una casa inteligente, lo primero que reviso no es el cableado, es si parece estar esperando, porque algunas estructuras no están embrujadas, están adaptándose, y cuando terminan de aprenderte, ya no eres el habitante, eres el ensayo. No soy supersticioso, soy arquitecto especializado en avalúos para renta. Mi trabajo consiste en medir, comparar planos, verificar que lo construido coincida con lo declarado. Me pagan por encontrar discrepancias. La casa en cuestión estaba en una privada relativamente nueva, construcción de 10 años, 2 plantas, 3 recámaras. El propietario mencionó que 2 familias anteriores habían rescindido contrato antes del primer mes. Motivo: problemas de sueño, no ruidos, no vandalismo, no vecinos conflictivos, solo insomnio severo. Eso no es responsabilidad estructural, pero decidí revisar. El primer detalle extraño surgió al comparar los planos registrados en el municipio con la casa física. En el plano oficial, la planta alta tenía 3 habitaciones y un baño. En la casa real, también, pero las medidas no coincidían exactamente. El pasillo era 20 centímetros más largo de lo que indicaba el plano. Eso puede ocurrir por acabados o recubrimientos. Sin embargo, el total de metros cuadrados declarados coincidía perfectamente con el plano. Es decir, si el pasillo era más largo,
Algo más debía ser más pequeño. Medí cada habitación. Todas coincidían. El baño también. El único punto imposible era el muro del fondo del pasillo. Según el plano, detrás de ese muro no había nada. Según mis mediciones, el espesor del muro era 30 centímetros mayor a lo estándar. Pensé en refuerzo estructural. Tomé nota. Me quedé esa noche. Dormí en la habitación del fondo. Silencio absoluto. La segunda noche desperté a las 2:48 am con una sensación concreta. Alguien había caminado por el pasillo. No escuché pasos claros. Fue más bien la vibración sutil que produce un peso humano sobre losa, como cuando alguien cruza fuera de tu campo visual. Encendí la luz. Nada. Revisé cámaras portátiles que había instalado. Pasillo vacío. Reproduje el video. A las 2:47:59, la imagen del pasillo muestra algo difícil de explicar. No aparece una figura, pero la perspectiva cambia levemente, como si el espacio se comprimiera durante un segundo. El marco de la puerta parece inclinarse hacia adentro y luego volver a su posición normal. Pensé en distorsión digital, compresión de video. Nada concluyente. La tercera noche llevé un nivel láser para verificar alineaciones. Proyecté la línea roja a lo largo del pasillo. La línea debía ser perfectamente recta. A mitad del trayecto, la línea se curvó ligeramente hacia el muro del fondo. No por el láser. Lo probé en otras paredes. Solo ocurría allí, como si la superficie absorbiera parte del trazo. Me acerqué. Toqué el muro. Estaba frío. Más frío que el resto de la casa. No humedad. No condensación. Frío uniforme. Golpeé suavemente con los nudillos. El sonido no era macizo, era hueco, pero el plano no indicaba ninguna cavidad. La cuarta noche ocurrió algo distinto. A las 3:12 am, escuché una respiración. No cerca de mí, detrás del muro. No era fuerte, era intermitente. 3 inhalaciones. Pausa. 2 exhalaciones. Pausa más larga. Luego repetición. Grabé el sonido con el teléfono pegado a la pared. En la grabación, la respiración no se escucha, solo un leve estático, pero yo la escuchaba claramente. Eso fue lo primero que me inquietó de verdad. La discrepancia entre percepción y registro. Al día siguiente solicité permiso para revisar el muro con una cámara endoscópica. El propietario dudó, pero accedió. Perforé un orificio mínimo cerca del rodapié. Introduje la cámara. Lo que vi no tenía sentido arquitectónico. No era un espacio vacío uniforme. Había un pequeño cuarto, de aproximadamente 1 metro por 1,5 metros, sin acceso visible, sin puerta, sin ventilación. No figuraba en ningún plano. No había instalaciones eléctricas, pero en el suelo había algo, una marca, como si alguien hubiera permanecido sentado allí durante mucho tiempo. La superficie del concreto estaba más pulida en un punto específico, como desgaste. Sentí una presión en el pecho, no por miedo irracional, por lógica. Si ese espacio no estaba en los planos, ¿quién lo construyó? ¿Y para qué? Esa noche no dormí en la habitación. Me senté en el pasillo, frente al muro. A las 3:11 am, la respiración comenzó, no detrás del muro, del otro lado, del lado del pasillo, justo frente a mí. No había nadie, pero el aire se movía. Sentí una leve corriente en el rostro. La respiración estaba a menos de 1 metro. 3 inhalaciones, 2 exhalaciones. El patrón exacto. No podía ser sugestión, mi piel reaccionaba. El vello de los brazos se erizó no por miedo, sino por movimiento real de aire. Me quedé inmóvil. La respiración se acercó, no en volumen, en proximidad. El sonido se volvió más profundo, más húmedo, como si proviniera de un pecho congestionado. Y entonces ocurrió algo peor. El muro respondió. Desde dentro, golpearon suavemente. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. El mismo patrón. Me levanté de inmediato. Retrocedí. La respiración cesó. Silencio total. La quinta noche llevé un micrófono profesional. Quería evidencia objetiva. Me senté nuevamente frente al muro. A las 3:10 am, nada. 3:11, silencio. 3:12, el sonido comenzó. Respiración clara, golpes. Pero el micrófono no registraba nada. La señal permanecía plana, sin ondas, sin vibración, sin registro. Pero el sonido estaba allí,
Y algo más. La línea roja de láser que había dejado encendida comenzó a deformarse. No se curvó, se fragmentó, como si una sombra la interrumpiera. No proyectaba sombra visible en la pared, pero la línea se cortaba en segmentos irregulares, a la altura de un cuerpo humano sentado. Fue entonces cuando entendí algo. El cuarto oculto no estaba vacío, estaba alineado con el pasillo, exactamente en el punto donde la línea se fragmentaba, como si ambos espacios se superpusieran, como si el muro no fuera completamente sólido en términos espaciales. Sentí entonces algo imposible de racionalizar. La respiración cambió, ya no era externa, era interna, sincronizada con la mía. Inhalaba cuando yo inhalaba, exhalaba cuando yo exhalaba. Intenté alterar mi ritmo, respiré rápido, el sonido se aceleró, respiré lento, se desaceleró. No era eco, no era imitación retardada, era simultáneo. Y entonces escuché mi propia voz, no hablada, susurrada, desde el muro. No te vayas. Me quedé paralizado. No era idéntica a mi voz, pero tenía mi tono, mi cadencia, mi manera específica de pronunciar la S. La respiración se volvió irregular, agitada, como si el espacio detrás del muro estuviera esforzándose por mantenerse. Me acerqué lentamente al orificio donde había introducido la cámara. Miré. La imagen en la pantalla mostró algo que no estaba antes. En el pequeño cuarto, ahora había una silueta. No de pie, sentada, rodillas flexionadas, espalda encorvada, cabeza inclinada hacia adelante. No se distinguían rasgos. Era como una ausencia con forma, y respiraba. La cámara sí lo registraba. En la pantalla, el torso se expandía y contraía. Mi respiración comenzó a descontrolarse. La silueta también. De pronto, levantó la cabeza. No vi rostro, pero su postura cambió. Y el sonido dejó de provenir del muro. Ahora estaba detrás de mí. Giré. El pasillo estaba vacío, pero la temperatura cayó abruptamente, no de manera ambiental, localizada, como si algo estuviera justo a mi espalda. Y entonces sentí presión en la nuca. No una mano, no un contacto definido, sino el peso del aire desplazado por una presencia cercana. La respiración ahora era claramente detrás de mí, y el muro comenzó a vibrar. No golpeado desde dentro, vibración continua, como un pecho tratando de expandirse dentro de un espacio demasiado pequeño. Retrocedí hasta chocar contra la puerta del dormitorio. La respiración se volvió desesperada, rápida, desacompasada, y luego, silencio absoluto. Corrí hacia las escaleras, no miré atrás. A la mañana siguiente regresé con herramientas para sellar el orificio y restaurar el muro. El pequeño cuarto ya no aparecía en la cámara, solo concreto sólido, sin cavidad, sin marca de desgaste. Revisé mis grabaciones. El video donde se veía la silueta estaba corrupto, archivo ilegible. El audio no contenía respiraciones, solo estática leve. Entregué mi informe. Discrepancia estructural menor corregida, propiedad habitable. No mencioné el cuarto, no mencioné la voz. Un mes después, el nuevo inquilino me llamó. No habló de ruidos, no habló de golpes. Dijo algo más simple. Hay una parte del pasillo donde me cuesta respirar. Le pregunté a qué hora ocurría. Respondió sin dudar. A las 3:12. Sigo sin creer en fantasmas. Pero ahora, cuando reviso planos, no solo busco metros mal calculados, busco espesores imposibles. Porque algunas casas no están embrujadas, están ocupadas. Y no por algo que quiera salir, sino por algo que necesita espacio, y a veces, lo encuentra en ti. Nunca he creído en casas embrujadas. Soy neuropsicólogo. Mi trabajo consiste en estudiar memoria, percepción y distorsiones cognitivas. He dedicado años a demostrar que la mente humana rellena vacíos con narrativas convincentes. Por eso acepté rentar la casa de la calle Magnolia 214, precio bajo. Zona tranquila, contrato limpio. El agente inmobiliario mencionó, casi como broma, que los últimos inquilinos se fueron porque empezaron a confundir cosas. No especificó. Asumí estrés, mudanza, adaptación. La casa era normal, 2 plantas, paredes blancas, ventanales amplios, sin humedad, sin olores, sin ruidos estructurales.
La primera anomalía fue mínima. El segundo día, al preparar café, noté que la taza que suelo usar, una blanca con una pequeña grieta en el asa, no estaba donde la había dejado. Estaba en el gabinete superior. Pensé que la guardé sin recordar. Eso es común. La memoria episódica no registra actos automáticos. Nada preocupante. El cuarto día ocurrió algo más preciso. Tengo una costumbre, dejo mis llaves en la mesa de entrada formando una línea paralela al borde. No por obsesión, por hábito. Esa noche, al regresar, las llaves estaban perpendiculares, no movidas al azar, perpendiculares exactas. Pensé que quizá las dejé así, pero la imagen mental que tenía era clara, paralelas. Anoté el detalle, no por miedo, por curiosidad profesional. El séptimo día sucedió algo distinto. Estaba revisando artículos académicos en mi laptop cuando recibí una notificación automática de respaldo de archivos. Uno de mis documentos había sido modificado. No lo había abierto en semanas. Lo revisé. Era un ensayo sobre memoria reconstructiva. En el tercer párrafo había una frase nueva. La casa también participa en el proceso. No la escribí. Revisé el historial del documento. No aparecía modificación externa. La frase estaba integrada en el flujo del texto, como si siempre hubiera estado allí. Pensé en error de sincronización en la nube. La eliminé, guardé, cerré. Esa noche soñé que estaba caminando por el pasillo de la casa. Nada extraordinario, solo caminaba. Al despertar, recordaba el sueño con nitidez inusual, demasiado nítida. La posición de cada cuadro en la pared, la textura del piso bajo mis pies, la sensación térmica del aire. Era más vívido que mis recuerdos reales. Bajé a la cocina. La taza blanca con grieta estaba sobre la mesa. No la había bajado del gabinete. Intenté reconstruir la secuencia del día anterior. No pude. No había vacío total. Había una sensación de que la secuencia había sido reemplazada, como cuando un archivo se sobrescribe. El 10º día encontré algo que me perturbó de verdad. En el cajón del escritorio había una libreta que no reconocí, negra, sin marca. La abrí. La primera página tenía mi letra. Día 1. No confiar en la memoria. Mi letra. Mi inclinación específica hacia la derecha. Mi forma característica de escribir la G. Pasé páginas. Había entradas diarias. Describían exactamente lo que estaba viviendo ahora, con fechas que coincidían, pero yo no recordaba haberlas escrito. En la entrada del día 5 se leía: hoy movió las llaves otra vez. No lo hace al azar, busca alineación. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo irracional, por contradicción cognitiva. Si yo escribí eso, debería recordarlo. Si no lo escribí, alguien replicó mi grafía con precisión quirúrgica. Tomé una hoja en blanco y escribí varias frases para comparar. La caligrafía era idéntica, microscópicamente idéntica. Esa noche decidí hacer una prueba. Grabé un video de mí mismo antes de dormir. Dije frente a la cámara: hoy es martes. No he escrito nada en la libreta. La dejaré en el cajón inferior. Guardé la libreta. Cerré con llave el cajón. Me acosté. Desperté a las 3:07 a.m. No por ruido, por claridad. Como si alguien hubiera encendido una luz interna. Bajé al estudio. El cajón estaba abierto. La llave seguía en mi bolsillo. La libreta estaba sobre el escritorio, abierta en una página nueva. La fecha correspondía al día siguiente, día 11. Ya entiende que no puede evitarlo. La tinta aún estaba fresca. Toqué el papel, húmedo. Mi pulso se aceleró. Encendí la cámara para revisar el video que grabé antes de dormir. En el video aparezco guardando la libreta, cerrando el cajón. Pero después ocurre algo que no recuerdo. Me quedo quieto frente al escritorio durante 32 segundos, sin parpadear. Luego sonrío. No es una sonrisa amplia, es leve, asimétrica. Y digo algo que no pronuncié conscientemente: está aprendiendo rápido. El video termina. No tengo memoria de ese momento. Intenté racionalizarlo como parasomnia, episodio disociativo, pero nunca he tenido antecedentes. Esa mañana revisé fotos antiguas en mi teléfono. Vacaciones, familia, amigos. En varias imágenes aparecía la casa de Magnolia 214, en fondos donde no debería estar. En una foto de hace 3 años,
Detrás de mí, se veía claramente la escalera de esta casa. No vivía aquí entonces. No conocía esta dirección. Revisé metadatos. La ubicación marcaba Magnolia 214. Fecha, 3 años atrás. Sentí vértigo, como si el tiempo se hubiera plegado. Decidí salir de la casa. Tomé mi abrigo. Abrí la puerta principal. La calle estaba normal, pero algo era distinto. Las casas de enfrente tenían la misma fachada que la mía. Exactamente la misma. Misma pintura. Misma ventana. Misma puerta. Miré a la derecha. Igual. A la izquierda. Igual. Todas las casas eran Magnolia 214. Sentí una distorsión espacial, como si la referencia externa hubiera sido reemplazada. Parpadeé. Las casas volvieron a ser distintas. Respiré con dificultad. Regresé dentro. La libreta estaba abierta en una nueva página. Día 11. Corregido. Intentó salir. Aún no comprende. No escuché pasos. No escuché puertas. Pero sentí presencia. No detrás de mí, dentro. Como si mis pensamientos tuvieran eco. Intenté pensar en algo aleatorio. Una palabra al azar. Montaña. En la página siguiente apareció escrita la palabra montaña. La tinta se formaba lentamente ante mis ojos. No como una mano invisible escribiendo. La tinta emergía del papel, como si siempre hubiera estado allí y solo se oscureciera. Retrocedí. Mi respiración era irregular. Pensé en otra palabra, incendio. Apareció. Pensé en salir. La frase completa surgió. No puedes salir si ya estás dentro. Sentí entonces la comprensión más aterradora. La casa no movía objetos. No producía ruidos. No aparecía en sombras. La casa editaba. Editaba recuerdos. Editaba registros. Editaba historia. Busqué en mi teléfono la dirección anterior donde vivía. No existía. En mis contactos, el número del agente inmobiliario estaba guardado desde hacía 4 años. 4 años. Según mi memoria, firmé contrato hace 11 días. Abrí la libreta. La última página tenía una fecha de hace 4 años. Día 1. Cree que acaba de mudarse. Las entradas se extendían durante páginas y páginas. Años documentados. Repeticiones. Intentos de irse. Intentos de destruir la libreta. Intentos de perforar muros. En cada ciclo, las entradas terminaban igual. Reinicio exitoso. Sentí que mi identidad se fracturaba. Si he estado aquí 4 años, ¿qué parte de mi vida es real? ¿Mis recuerdos previos? ¿Mi carrera? ¿Mi familia? Subí corriendo a la planta alta. En el espejo del baño había una frase escrita con vapor. Recuerda correctamente. No había ducha encendida. Toqué el espejo. Estaba seco, pero la frase permanecía. Pensé en mi nombre completo, en mi fecha de nacimiento, en detalles verificables. Cada vez que afirmaba mentalmente un dato, sentía una resistencia leve, como si algo ajustara la información. Bajé nuevamente al estudio. La libreta tenía una nueva entrada. Día 1. Todas las páginas anteriores estaban en blanco. Solo quedaba la primera, con mi letra. Día 1. No confiar en la memoria. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, una calma forzada, como si el pánico hubiera sido un error corregido. Miré la hora, 8:12 am, el mismo horario del día en que me mudé. Escuché el timbre, abrí la puerta. Un agente inmobiliario estaba allí. Sonrió profesionalmente. Bienvenido a Magnolia 214. Estoy seguro de que se sentirá como en casa. Quise decir que ya vivía allí, que llevaba días, años. Pero las palabras no salieron, porque en ese instante, mis recuerdos eran claros. Acababa de llegar. No había libreta, no había modificaciones, no había nada extraño. La casa estaba impecable, normal. Entré, cerré la puerta, y sentí algo más aterrador que cualquier aparición. La certeza absoluta de que todo estaba en orden. Porque cuando una casa logra corregir tus recuerdos, ya no necesitas fantasmas, solo necesitas olvidar, y ella se encarga del resto.